Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es la presencia del Señor, Señor. Cada rostro expresa gozo y paz, pues sentimos la presencia del Salvador, Santo Espíritu, fiel celestial, ven con nosotros, llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy, Lord. Y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Santo Espíritu, fiel celestial, ven con nosotros, llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy, Lord. Y sin dudar yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Qué bueno que podemos tener la música, ¿verdad? Le dije a mi esposa que no podemos decir Laredo musicalmente. Sí podemos, ¿verdad? Porque son 3 notas, la, re y do. ¿Cómo hacemos? ¿Me ayudan los músicos si cantamos Laredo? Pavel. Laredo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Excelente, ¿no? Laredo. ¿Así salió? Muchas gracias. Muchas gracias, Norca. Música. Sabemos muy bien de la adoración celestial. Es un verdadero privilegio, hermanos, adorar juntos en esta ciudad por donde pasa tanta gente todos los días. Y ustedes no escapan a la vista de Dios. Muchas gracias al pastor presidente, a la administración de la Conferencia de Texas. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en su iglesia. En medio del bullicio de la ciudad, qué bueno que podemos tener un refugio cálido y seguro en la casa de Dios. Yo les aseguro que allá en la universidad
donde tenemos una iglesia para recibir a los estudiantes en cultos en que llegan. El sábado tenemos 2 cultos y la iglesia tiene cupo para 2,100 personas. Así que ya se imaginarán la cantidad de estudiantes y miembros del personal que llegamos allí. Pero cuando termine el sábado, quiero decirles que yo hasta quisiera quedarme en la iglesia y más tiempo. La casa de Dios es un refugio cálido y seguro. Y vamos a estudiar su palabra hoy, durante unos minutos. Y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 26 y el versículo 53. También me da mucho gusto saludar a los que se unen a través de la plataforma virtual y adoramos juntos. Un saludo para todos ustedes. Mateo 26, 53. Dice así: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esta es la última referencia, la penúltima referencia al Padre en palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. La última referencia en palabras de Jesús, la penúltima. Y me llama la atención porque habla de una conexión con su Padre. El lema para este fin de semana, según lo he visto, es: mantén la fe de Jesús. Y la fe de Jesús que nos transmite a nosotros tiene que ver, queridos hermanos, con nuestra relación con nuestro Padre Celestial a través del estudio de su palabra y la oración. Mientras veníamos con mi esposa aquí a la iglesia, veníamos con la ayuda del GPS. Cuando uno pone el GPS, porque pues va a un lugar desconocido, no quiere escuchar ningún otro ruido. Ni que me hable. Espérate, no me hables ahorita, espérate, es que tengo que escuchar la indicación. Cuando vamos en cualquier día, ni siquiera prendemos la radio porque queremos escuchar las indicaciones, porque sabemos que si seguimos las instrucciones vamos a llegar al destino. Queridos hermanos, si nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a llegar a su casa. El Salmo 23, que presenta una jornada en la vida, desemboca en la casa de Jehová. GPS, uno de los elementos fundamentales para mantener la fe de Jesús, la fe que Jesús pone en nuestro corazón, la fe de Él, es seguir la instrucción de nuestro Padre Celestial. Y quiero ir con ustedes a una referencia al inicio del Evangelio de San Mateo, y estoy hablando del capítulo 3. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 15. ¿Recuerdan el incidente? Juan el Bautista se había convertido en el principal personaje allí en Palestina. Eran momentos de efervescencia política. Todos estaban esperando al Mesías. Y ya saben ustedes cómo se ponen las cosas cuando hay efervescencia política.
todas las noticias, todos estamos atentos a ver qué es lo que va a pasar, cuál es el candidato que va a recibir la mayor cantidad de votos. En tiempos de Jesús había efervescencia política, la gente estaba esperando al Mesías. Y apareció Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista tenía la misión de preparar el camino de Jesús. Y tanto Juan el Bautista como Jesús estaban atentos a las indicaciones del Padre. Y cuando Jesús llegó para bautizarse, Jesús le recordó a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, Juan, tenemos una agenda. Sabemos qué es lo que Dios quiere. Tenemos el GPS y en esa ocasión especial la voz del GPS se hizo audible y dijo una voz del cielo: este es mi Hijo amado. Hermanos, la vida de Jesús estuvo en constante comunicación con su Padre. Así se fortaleció su fe. Esa fe que Él pone ahora en nuestros corazones. Y si queremos nosotros mantener la fe de Jesús, es necesario que mantengamos nuestra comunión con el Padre. Fíjense ustedes que en los evangelios, en los 4 evangelios, hay entre 230 y 240 referencias a la conducción del Padre en la vida de Jesús. Entre 230 y 240. Dios conduciéndolo de una manera y de otra, así como veníamos mi esposa y yo atentos a la indicación. Y es tan personalizado este asunto del GPS que si hubiéramos mi esposa y yo dado vuelta en otra calle, la voz que nos conduce hubiera dicho, recalculando dicen en inglés, pero hubiera dicho: ya te desviaste, Ismael, vamos a ver cómo te llevo por otro camino, pero tu destino está en 3919 McPherson Road, ahí vas a llegar. Te desviaste, pero si sigues escuchándome, vas a llegar. ¿Y saben qué? No importa que nos desviemos a veces, pero si acudimos al GPS divino, vamos a llegar a nuestro destino. Entre 230 y 240 referencias a la conducción de Dios para Jesús. Vamos a ir a San Mateo capítulo 26. Otra vez, Mateo 26. Y vamos a tomar el momento en que Jesús está por ser arrestado. Y llegó a Getsemaní. Y en los versículos 36 al 46 aparece un momento muy especial. Jesús iba a enfrentar la cruz y no era fácil. Y lo que Satanás quería era que Jesús no muriese. Cuando Jesús era un bebé, ahí sí tenía intentos de matarlo.
Pero cuando Jesús asumió su misión y avanzó en su ministerio, Satanás, por supuesto que no quería que Jesús muriera, porque sabía que esa muerte pagaba la deuda. Pagaba la deuda de todos los seres humanos. Es como si nosotros tuviéramos una gran deuda con un banco y pues alguien no quisiera que se pagara mi deuda y una persona viene y anuncia que va a pagar mi deuda y se dirige al banco para pagarla, pero hay alguien que me odia y dice no, que la pague Castillo, que la pague Castillo, no dejen entrar a ese señor. Pero el señor viene y quiere pagar mi deuda y dice, no lo dejen entrar, que pague aquel. Pero nada pudo detener que Jesús llegara a morir por nosotros. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Y saben, es muy raro que nosotros cantemos sobre la cruz. Es muy raro que una persona traiga una cruz colgada al cuello recordando lo que Jesús hizo. Es como si a mi papá lo hubieran fusilado en una guerra y yo trajera colgado aquí un retrato de los rifles con que mataron a mi papá. ¿Quién se le ocurre? Oye, Castillo, ¿y qué es eso que traes aquí colgando? Pues es ahí donde fueron los que le tiraron a mi papá. ¿Cómo? ¿Cómo lo traes? ¿Cómo vives con ese recuerdo? ¿Cómo vivimos nosotros con el recuerdo de la cruz? Y hasta cantamos hace un rato, oh, yo siempre amaré a esa cruz. ¿Qué le recuerda a la cruz? ¿Le recuerda a Jesús allí en su martirio? ¿Por qué la amamos? Porque estamos pensando en nuestro destino, la vida eterna. Por eso es que Jesús se encaminó a morir en la cruz, pero no era fácil para él. Y Satanás le puso todo el camino tan difícil para que Jesús dijera, mejor me voy. Y allí en el Getsemaní, en este capítulo que estamos considerando, Jesús tuvo una reflexión de oración con su Padre. Y vamos a verla, versículo 38. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y estuvo atento. ¿Alguna indicación? GPS. Nada. Había que seguir en el camino. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Queridos hermanos, los que están aquí en Laredo, los que nos escuchan a través de la plataforma virtual, mantener la fe de Jesús. Jesús nos lo enseñó. Mantener la fe de Jesús es mantener nuestra vida para recibir las indicaciones de nuestro Padre Celestial. Y vean ustedes,
Dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Fíjense, ha llegado la hora. Ya tenía su agenda, llegó la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos. Y nada lo detuvo hasta que en la cruz dijo, consumado es. Y la deuda había quedado pagada. Y por eso estamos aquí esta noche. Y por eso estamos dispuestos a pasar a otros la fe de Jesús. Mañana le vamos a dar consideración a otro aspecto de la vida de Jesús, el ser enviado y el enviarnos a nosotros. Y luego vamos el sábado en la tarde a mirar cómo la fe de Jesús se fortalece por la forma en que Dios conduce a su iglesia. Pero esta noche quisiera llevarlos a otro momento, porque la fe se fortalece escuchando a Dios a través de su palabra y la oración. Vamos a San Mateo capítulo 4. Aquí está el incidente tan conocido de las tentaciones de Jesús, de ese momento especial. ¿Se pueden imaginar ustedes en ese desierto, ese momento crucial? Era como el primer enfrentamiento. ¿Se pueden imaginar ahí en el desierto, las gradas, sentados los ángeles buenos? Otra parte del graderío, los ángeles malos. La señal de televisión hasta el cielo y a los mundos no caídos. Todo el universo mirando qué iba a pasar. ¿Iba a seguir Jesús las instrucciones de su Padre? ¿O iba a tomar un camino por su propia cuenta y riesgo? ¿Y saben ustedes? Esa realmente es la única tentación que existe. Satanás nos la presenta de muchas maneras. A través de las edades es la misma tentación. Para las diferentes personas es la misma tentación. En muy diferentes circunstancias es la misma tentación. O sigues el camino de Dios o tomas uno por tu propia cuenta y riesgo. ¿Y qué hizo Jesús? Pues vamos a ver. ¿Saben qué? En realidad Satanás vino por la tercera tentación. Las primeras dos fueron simplemente para abrir el diálogo. Pero a lo que él vino fue a lo que pasó en la tercera tentación. Y me llama la atención que Jesús, en la primera tentación, llevó al enemigo al escrito está. La palabra de Dios. A propósito,
he mantenido muy a propósito, generalmente lo hago, pero esta noche muy a propósito, la Biblia abierta, hermanos. Y no se trata de tener la Biblia abierta solamente en una de las salas o recámaras de la casa. Lo estoy haciendo porque para mantener la fe de Jesús hay que estudiar su palabra. ¿Qué es lo que Dios dijo en aquel tiempo? ¿Y qué es lo que nos dice ahora? ¿Qué pasó allí en el desierto? Dice, antes de que el enemigo llegara, si ustedes leen en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Por qué creen que Jesús ayunó 40 días y 40 noches? Pensando en la relación con su Padre. ¿Por qué? Fortalecer su espíritu, fortalecer su fe, la fe de Jesús. ¿Saben? Cuando vamos a tener juntas en la conferencia, juntas de fin de año, juntas al terminar un periodo, se tienen lo que llamamos prejuntas. Y cuando uno está en una organización, esas prejuntas son para revisar la agenda. Se revisa punto por punto. Allá en la Asociación General se tiene una junta anual, se tienen 2 anuales muy grandes. Una se llama Concilio de Primavera y otra se llama el Concilio de Otoño, conocido también como Concilio Anual. Es muy importante para la Iglesia Mundial. Generalmente es a mitades de octubre, pero las prejuntas comienzan en la última semana de septiembre. Revisar punto por punto, paso por paso. ¿Se pueden imaginar a Jesús que iba a enfrentar el momento crucial del universo, el gobierno de Dios, frente al príncipe de este mundo? Claro que Jesús quería repasar paso a paso la agenda con su Padre. Era importante hacerlo, paso a paso, punto por punto, lo que iba a ser al principio, cómo iba a escoger a sus discípulos. Incluso los evangelios dicen que la noche anterior a la selección de los discípulos la pasó orando toda la noche, revisando los perfiles. ¿A quién va a elegir? Había mucha gente que lo seguía. Y en la mañana estaban sentados muchos más que 12 que estaban allí, que conocemos como los discípulos. Y cuando llegó la mañana, estaba listo para ir entre el grupo de seguidores y ponerle la mano en el hombro a los que iba a elegir como discípulos. Hermanos, Jesús dependía cada día de su Padre, cada día. Y así tenía la fe para actuar. Y la fe de Jesús se mantiene por nuestra relación con nuestro Padre Celestial a través del estudio de su palabra y a través de la oración. Así que cuando Satanás vino y le dijo: vamos a hablar, Jesús, vamos a probar, primer round, vamos a probar, a ver cómo están nuestras fuerzas. Di que estas piedras se conviertan en pan. Eso no tiene nada de malo. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, hermanos, ¿qué de malo era eso?
No tiene nada de malo. De hecho, en un momento de la historia, Jesús multiplicó panes y peces. Así que convertir las piedras en pan, eso no es nada malo. Al contrario, hubiera sido muy bueno. Yo, cuando converso con mi hija, que por muchos años todos los viernes de tarde me provee de pan de plátano, le digo que ella sí comete a veces algo en la cocina, ¿no? Y convierte el pan en piedra, se le pasa en el horno. Y sí, eso sí está mal. Pero las piedras en pan, ¿en dónde está lo malo de eso? Si se convierten las piedras en pan, pues, ¿hay algún mandamiento sobre eso? ¿Dónde está lo malo? Pero Jesús le dijo: ¿sabes qué? Acabo de revisar la agenda con mi Padre. Vamos a lo que Dios diga. Escrito está. Escrito está, dijo el otro. Pues arrójate. Escrito está. Él te va a cachar. Y Jesús dijo: pero también está escrito. Qué importante es ser conducido por la palabra de Dios en todo lo que dice, hermanos. Y entonces vino la tercera tentación, a lo que Satanás había ido al desierto. A eso había ido, a la tercera. Y le dijo: mira, esto es lo que quieres, yo te lo doy. Es como si Satanás le hubiera dicho a Jesús: vamos a sentarnos, Jesús, aquí en esta mesa de negociaciones. ¿Vienes por el mundo? Sí. ¿Reconoces que soy el príncipe de este mundo? Sí. Pues te lo doy. Arrodíllate y te lo doy. ¿Por qué se habrá imaginado Satanás que Jesús se podría arrodillar? ¿De dónde sacó? Yo me imagino que cuando él estuvo fraguando la tentación, perdónenme que les diga lo que me imagino, pero de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿cómo sus compañeros diablillos le han de haber dicho: oye, ¿cómo se te ocurre que Jesús se va a arrodillar? ¿Y saben qué? Sí se va a arrodillar. Los ama tanto que hará cualquier cosa con tal de tenerlos. Cualquier cosa con tal de tenerlos. De hecho, iba a morir con tal de tenernos en su casa. Le dijo Satanás: ¿los quieres? Te los doy. Déjenme ponerles un ejemplo muy rústico, hermanos. Pero quiero que piensen en el amor de Dios y en la fe de Jesús para seguir la instrucción de su Padre. Déjenme ponerles un ejemplo muy rústico. No quiero que sea irreverente, pero se lo voy a poner el ejemplo. Vamos a imaginar que allá en donde yo estoy secuestran a uno de mis nietos, el más chiquito. Y lo que la gente quiere es burlarse de mí. Y entonces me llega una llamada telefónica, los padres están angustiados. Me llega una llamada telefónica y me dice: oye, Castillo, ¿quieres a tu nieto? Sí, aquí lo tenemos, ven por él. A ver,
Tati, dile a tu abuelo que venga por ti. Y toma el teléfono y dice, sí, aquí estoy, Bárbaro, aquí estoy. Así me dicen mis nietos. Así que llego al lugar, veo a mi nieto, llévatelo. Pero dicen que tú no tomas, que porque la Biblia y porque le sirves a Dios que no tomas, pero llévatelo. Solamente te queremos pedir que entre todos nosotros aquí alrededor de esta mesa nos tomemos esta botella de tequila que hemos traído de Jalisco. ¿Quieres el primer vaso? Si quieren burlar de mí. Y ahí está mi nieto. Me mira con angustia. Llévatelo. Porque si no te lo tomas, aquí se queda. Y no sabemos qué vamos a hacer con él. ¿Te lo quieres llevar? Tómatelo. Me ponen el vaso en la mano. Llévatelo, tómatelo. Hermano, yo no les digo qué haría yo. Pero sí les digo qué hizo Jesús. Dijo, pero no sea como digo yo, sino como tú dices. Y murió por nosotros. Y cuando Satanás ahí le dice, ¿para qué vas a la cruz? ¿Para qué sigues el camino que ya has acordado? Tomemos uno más corto. Hermanos, las desviaciones. Esa es la única tentación que hay. Y Satanás fue al desierto por la única tentación, por la tercera. ¿Vas a seguir la instrucción de Dios o vas a tomar un camino por tu propia cuenta y riesgo? Y Jesús siguió la instrucción de Dios. Incluso así se lo dijo a Nicodemo en el texto más hermoso que conocemos del Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio. Y Jesús siguió la instrucción del Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mantén la fe de Jesús. La fe de Jesús se mantiene en el círculo de comunión con Dios, siguiendo la instrucción de Dios y haciendo su voluntad. Voy a terminar diciéndoles lo que me dijo un profesor que yo quiero mucho. Había sido mi profesor cuando estudié teología y hace unos años antes de que él muriera, murió apenas hace 2 años creo, pero fue a Montemorelos antes de que él muriera, ya de edad avanzada, y entró a mi oficina. Ni siquiera le dijo a la secretaria que quería hablar conmigo. Simplemente se metió como profeta, así abrió la puerta, entró, se puso frente a mí y me dijo, te voy a decir, me dijo, lo más importante que hay que decir en la vida. Y pues viniendo de él, pues yo quería saberlo, un profesor ya de mucha experiencia, de mucha edad, que me quiere, y yo estaba, dígame maestro, lo más importante para decir en la vida es, hágase, oh Dios, tu voluntad. Es mi deseo, queridos hermanos, que en nuestra comunión con Dios hagamos su voluntad y mantengamos la fe de Jesús hasta que lo veamos cara a cara.